don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 196 al 200. Hola a todos, espero que les esté gustando esta historia. Bueno, antes de comenzar quería darle un saludo a Kingslayer Fanfic. Ten un buen día amigo y gracias por escuchar mis historias. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Normalmente, un comandante de flota usaría banderas de señales para dar órdenes a los demás barcos. Sin embargo, la flota de Viserys estaba tan dispersa que la única forma fiable de comunicarse era mediante los cuervos mensajeros que había traído consigo. Los 20 barcos formaron una cadena suelta o una amplia red mientras avanzaban hacia Valiria. Mediante sus sueños de dragón, Viserys había localizado aproximadamente la posición de Euron. Para acorralarlo, envió a su águila real a rastrear el mar, con la esperanza de atraparlo. Tras 6 o 7 días de navegación, la distancia entre la flota de Viserys y el barco de Euron se había reducido a tan solo unas decenas de millas náuticas. Viserys ordenó a su fiel ayudante, Regis: corre la voz. Tápate los oídos y no pierdas de vista la águila real que sobrevuela la zona. Sí, mi señor, respondió Regis con prontitud. A medida que el cielo se oscurecía, la menguante luz comenzó a dificultar los esfuerzos de la flota por rodear a Euron. Viserys, escudriñando el mar con atención, divisó de repente a unos cuervos que sobrevolaban la zona, una visión extraña en mar abierto. Comprendió de inmediato que Euron debía estar cerca. Mientras tanto, Euron permanecía en su camarote, contemplando 3 objetos expuestos ante él. Un huevo de dragón azul, una armadura valiria y el cuerno de la encadenadora de dragones, de color negro y dorado. El valor del huevo era indiscutible, y Euron ya había descubierto que la armadura valiria anulaba todos los ataques mágicos. El cuerno de la encadenadora de dragones, capaz de crear ilusiones y controlar monstruos marinos en el mar humeante, era su posesión más preciada. Euron estaba convencido de que, si lograba incubar el huevo, podría controlar a Dragón sin necesidad de sangre valiria. Mientras sostenía el cuerno aún tibio sobre su regazo, los ojos de Euron brillaban con esperanza y un ardiente deseo de venganza. Con estos tesoros de valiria, juró matar a Viserys. De repente, la perspectiva de Euron cambió. A través de los ojos de un cuervo, divisó varios buques de guerra que se acercaban desde el horizonte, dirigiéndose claramente hacia él. Esto no pinta bien, pensó Euron, con el corazón latiéndole con fuerza. Rápidamente ordenó a sus cuervos que se dispersaran, lo que le permitió tener una visión más amplia del mar circundante. Pero antes de que pudiera evaluar completamente la situación, una sombra cruzó por su mente, seguida de un fuerte dolor de cabeza. Un águila real había atacado, depredando a uno de sus cuervos. Euron rápidamente fijó su atención en otro cuervo, solo para ver al mismo águila real descender en picado otra vez. De repente, lo comprendió. Esa águila pertenecía a un cambiaformas, y la identidad de ese cambiaformas era inconfundible. Viserys. Siseó Euron, primero con ira, luego con una creciente sensación de pavor. ¿Cómo había descubierto Viserys su paradero? ¿Sabía acaso lo que Euron había hecho en Valiria? El pánico se apoderó de él al comprender la gravedad de la situación. No es momento de reflexionar, pensó. Viserys está preparado y cuenta con el factor sorpresa. Debo ir. Al reconocer la necesidad de actuar de inmediato, Euron dio órdenes a sus silenciosos marineros. El silencio trazó un agudo arco blanco sobre el profundo mar azul, virando hacia el este para escapar. La velocidad del barco era formidable, y tras cambiar de rumbo, comenzó a aumentar la distancia que lo separaba de la flota de Viserys. En circunstancias normales, la flota perseguidora se habría quedado rezagada tras el Silence, luchando por mantenerse a su ritmo.
Pero Viserys lo había previsto y se había preparado en consecuencia. Virgilio no perdió de vista al águila real que sobrevolaba la zona, y en el momento en que vio su señal, se giró y gritó: «Todos. Rompan el silencio y sigan al príncipe. Sigan al príncipe», gritaron los marineros al unísono. 4 lanchas rápidas especialmente diseñadas se lanzaron hacia adelante como flechas, dejando estelas blancas en el agua mientras se dirigían a toda velocidad hacia el silencio. Viserys les había encomendado una misión clara: detener al silencio a toda costa, incluso si eso significaba embestir el barco. Virgilio no comprendía del todo por qué Viserys libraba una guerra contra un simple barco pirata. Lo único que sabía era que Viserys lo había salvado de las garras del jardín de placer, donde los esclavistas se entregaban a sus perversos gustos. Ahora, luchaba por Viserys con todas sus fuerzas, sintiéndose más vivo que nunca. Ya fuera por la punzada de la brisa marina o por el estruendo de la batalla en sus oídos, Virgilio se sentía como un verdadero guerrero. «Lara, espérame», pensó mientras escudriñaba el horizonte. Pronto divisó un velero negro que surcaba velozmente la luz dorada del atardecer, dirigiéndose en la dirección que había indicado el águila real. «Ese barco es rápido», pensó Virgilio, pero sabía que el barco de Viserys era aún más rápido. Euron, consciente del problema, instó a sus marineros mudos a llevar al silencio al límite. Pero incluso mientras el silencio avanzaba a toda velocidad, Virgil pudo ver la emoción en los rostros de su propia tripulación al acercarse. Los barcos de Viserys estaban claramente diseñados para este propósito: sacrificar otras características en aras de la velocidad pura y la capacidad de interceptación. A pesar de la formidable velocidad del Silence, la distancia entre los barcos continuó reduciéndose rápidamente. 300 metros, 100 metros, 50 metros, 30 metros y en un instante, Virgil condujo a las 4 lanchas rápidas en rumbo de colisión con el Silence. Grieta. El crujido de la madera al romperse resonó en el mar cuando la proa de una de las lanchas rápidas de Virgil se estrelló contra el casco del Silence. Una a una, las demás lanchas rápidas siguieron el mismo camino, incrustándose en los costados del barco pirata. Aunque el impacto no bastó para hundir al Silence, de casco negro, sí ralentizó considerablemente la nave, lo que le dio a Viserys la oportunidad que necesitaba. Con el Silence debilitado, Viserys dirigió al resto de su flota para acercarse, rodeando así a Euron. Euron observó cómo Virgilio y sus hombres lanzaban garfios al silencio. Ahora sí estaba seguro. Viserys tenía algún método especial para rastrear su ubicación. Estas lanchas rápidas estaban claramente diseñadas específicamente para este momento. Con un leve gesto, Euron le hizo una señal a un marinero cercano, quien corrió rápidamente a su camarote y regresó con el ominoso cuerno de dragón. Sin dudarlo, el marinero mudo apuntó el cuerno hacia el barco de Virgilio, respiró hondo y sopló con todas sus fuerzas. Mientras el inquietante y resonante sonido del cuerno llenaba el aire, Euron posó la mano sobre él, recitando el conjuro grabado en su superficie. Sus labios se movían silenciosamente y sus mejillas ardían como si sostuviera un hierro al rojo vivo en la boca. El poder del cuerno de dragón exigía un precio. Cada vez que se usaba, se cobraba una vida humana. Pero a Euron no le importaba. Para él, un marinero era simplemente otra parte del barco, una pieza que podía ser reemplazada en cualquier momento. El marinero que había tocado la corneta pronto se desplomó, completamente agotado. Euron, con fría indiferencia, agarró el cuerpo sin vida y lo arrojó al mar sin pensarlo 2 veces. Cuando volvió la mirada hacia la lancha motora, vio a los marineros de Virgilio saltando al agua uno a uno, enloquecidos por el terrible poder del cuerno. No tardarían en morir todos, víctimas de la magia oscura del cuerno. El grito penetrante del águila real rompió el silencio, atravesando las nubes. Los marineros, absortos en el encanto del cuerno, volvieron de repente a la realidad. Incluso el hombre que acababa de saltar al mar tuvo dificultades para nadar de regreso al barco. Euron alzó la vista, con una mezcla de sorpresa e ira reflejada en sus ojos. Había estudiado a fondo las runas del cuerno y sabía que los conjuros inscritos eran como contraseñas, con conjuros y sus correspondientes contrahechizos.
El grito del águila dorada era claramente un contrahechizo, que interrumpía la magia del cuerno. Me ha estado vigilando, comprendió Euron con un escalofrío de terror. Lo sabía Viserys desde el principio. Anticipó que recuperaría el cuerno de las ruinas de Valiria. Pero ahora no era momento para reflexionar. Aunque acababa de lograr deshacerse de algunas de las lanchas rápidas que lo acosaban, la demora le había costado caro. La flota de Viserys se acercaba rápidamente. Virgilio, ahora plenamente consciente de la situación, había perdido 2 de sus lanchas rápidas, pero dirigió implacablemente las 2 restantes hacia el silencio, decidido a embestirlo a cualquier precio. Tengo que salir de esta, pensó Euron con urgencia. Agarró a otro marinero, quien, aunque aterrorizado, acercó la boca al cuerno con cierta reticencia, temblando. Al igual que su predecesor, el marinero respiró hondo y sopló con todas sus fuerzas. Euron comenzó a recitar el conjuro una vez más. Viserys, al percibir la magia oscura en el sonido del cuerno, supo que Euron estaba invocando al Kraken. Mientras tanto, en la dirección opuesta, la flota liderada por Weber se acercaba rápidamente al Silence. Los buques de guerra estaban ahora a menos de 200 metros, y la distancia entre ellos se reducía a menos de 30 metros. Más de 10 barcos habían rodeado al Silence, cortando cualquier posible escape. Para Weber, la batalla parecía prácticamente terminada, y sintió una oleada de respeto por Virgil, quien había liderado gran parte del combate. Ya había decidido no volver a llamar a Virgil prostituta jamás. Pero entonces, algo llamó la atención de Weber. Un mástil que emergía del agua. El sol, ya abajo en el horizonte, proyectaba largas sombras que dificultaban la visión. Al principio, Weber pensó que le estaban jugando una mala pasada, pero entonces aparecieron más mástiles, uno tras otro, rodeando el barco de Virgil. No. Esos no son mástiles. Le sobrevino la espantosa constatación. Esos mástiles estaban vivos, eran gruesos tentáculos que emergían de las profundidades y se enroscaban alrededor del barco de Virgilio. ¿Qué es esto?, exclamó Weber sin aliento. Antes de que Virgilio pudiera reaccionar, uno de los enormes tentáculos se enroscó a su alrededor y lo arrastró al mar. Weber apenas tuvo tiempo de asimilar el horror antes de que el barco, ahora atrapado por los tentáculos del Kraken, comenzara a temblar violentamente. La cubierta y las barandillas crujieron y gemieron bajo la inmensa presión. El sonido era tan aterrador que parecía como si los huesos mismos del barco y los suyos se estuvieran rompiendo. ¿Qué debo hacer? ¿Atacar? La voz de Weber temblaba de incertidumbre mientras el pánico se apoderaba de él. No se consideraba un cobarde, pero frente a un monstruo capaz de arrastrar un acorazado a las profundidades, sentía que las piernas le flaqueaban. A su alrededor, los marineros ya tomaban sus propias decisiones. Cuando los tentáculos del Kraken emergieron a la superficie, algunos barcos siguieron avanzando por inercia. Pero cuando el buque de guerra de Virgil fue arrastrado bajo el agua, un profundo silencio se apoderó del campo de batalla. Nadie había presenciado jamás algo así. Incluso los Inmaculados, normalmente imperturbables, se vieron presas del pánico. A pesar de la cuidadosa selección de soldados que Viserys había realizado para esta misión, 2 o 3 barcos rompieron filas y huyeron. El miedo era palpable, incluso entre los más cercanos a Viserys. Regis, que siempre había estado a su lado, sintió que las piernas le flaqueaban. Al percibir el creciente temor, Viserys se dirigió a la proa de su barco y gritó a sus hombres, su voz rompiendo el terror que los atenazaba. Soldados. Quien controla a este monstruo no es invencible. Si no lo matamos hoy, amenazará a sus hijos y nietos por generaciones. A mi orden, a toda máquina. Impulsados por sus palabras, los marineros se pusieron en acción, ajustando las velas y triplicando la velocidad del barco. Viserys sabía que hoy era el día en que Euron debía ser derrotado, sin importar el costo. El cuerno del dragón, e incluso su propia capacidad de proyectar su conciencia más allá de su cuerpo, eran amenazas que no podían quedar sin control. Si Euron escapaba, las consecuencias serían impensables. Un terror inimaginable podría desatarse sobre las tierras bajo su dominio.
Pronto, Euron divisó el buque insignia de Viserys. Con una sonrisa maliciosa, maniobró el Kraken para colocarlo debajo. De repente, todos a bordo sintieron un violento temblor bajo sus pies mientras unos gruesos y viscosos tentáculos se enroscaban alrededor del casco. Los soldados, que apenas habían reunido el valor para luchar gracias al aliento de Viserys, estaban ahora paralizados por el miedo. ¿Lanzarse al mar? Pero el monstruo estaba en el mar. ¿Atacar? ¿Cómo iban a luchar contra algo tan aterrador, una criatura que superaba cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado sus padres, abuelos o incluso bisabuelos? Ante este terror desconocido, su valentía se desmoronó. Entonces, la enorme cabeza del Kraken emergió por el costado de estribor del buque de guerra, elevándose por encima de la mitad del mástil. Sus gigantescos ojos, más grandes que ruedas de carruaje, los miraron con una malevolencia que los heló hasta los huesos. La negrura de su mirada era más aterradora que el abismo mismo. Viserys comprendió de repente que Euron no solo controlaba al Kraken. Existía un vínculo entre ellos, similar al de un cambiaformas con su animal de compañía. No se trataba solo de que Euron no hubiera tocado el cuerno del dragón esta vez. Viserys podía ver en los ojos del Kraken el mismo brillo malévolo que había visto en los de Euron. No era el instinto depredador de un depredador. Era una excitación retorcida, un placer perverso al presenciar la vida y la muerte. El pánico cundió en el buque insignia. Algunos hombres, abrumados por el miedo, saltaron al mar, solo para encontrarse con el monstruo que yacía debajo. Decidido a cambiar el rumbo de la batalla, Viserys agarró dos grandes frascos de fuego valirio y los arrojó contra el Kraken. Los frascos se hicieron añicos al impactar, y dos brillantes llamas amarillo-verdosas estallaron, floreciendo como flores mortales contra el cielo que se oscurecía. El sol ya se había ocultado tras el horizonte, dejando solo un tenue resplandor, lo que hacía que la explosión de fuego resaltara aún más contra el mar completamente negro. El Kraken se retorcía de dolor, sus tentáculos aflojaban su agarre sobre el barco mientras intentaba retirarse a las profundidades. Aprovechando el momento, Viserys recurrió a su magia de fuego, conjurando dos enormes serpientes verde-amarillentas de entre las llamas. Estas se enroscaron alrededor del Kraken, obligándolo a soltar por completo el buque insignia y hundirse de nuevo en el océano. Aunque no había muerto, el Kraken había sido ahuyentado y el barco estaba a salvo. Viserys vio que el silencio estaba ahora a menos de 20 metros de distancia. Gritó, dominándolo. Pero el caos seguía reinando en el buque insignia, y el timonel, paralizado por el miedo, ni siquiera podía mantenerse en pie. Euron, viendo su oportunidad, ya había cambiado de rumbo e intentaba huir. La noche había caído por completo, cubriendo el mar de oscuridad. Viserys calculó que el silencio se encontraba a poco más de 20 metros de su buque insignia. Al escudriñar la cubierta, divisó un manojo de cuerdas. Con un cálculo rápido, estimó que medían unos 13 o 14 metros. No había tiempo que perder. No podía permitir que Euron escapara. La revelación de la luna ya le había mostrado las horribles consecuencias de hacerlo. Viserys ató la cuerda a su alabarda y se dirigió al centro del buque de guerra. Regis, inseguro de las intenciones de Viserys, observaba con creciente preocupación, pensando, ¿es esto siquiera posible? Viserys sujetó la cuerda con una mano y con la otra se echó la alabarda al hombro, preparándose para lanzarse. A través de los ojos de un cuervo, Euron divisó la figura de Viserys en el silencio, pero se mantuvo escéptico. Nadie podía saltar un abismo de más de 20 metros. Pero Viserys estaba decidido. Reunió todas sus fuerzas y, con una repentina explosión de velocidad, corrió hacia la proa del barco. En un solo movimiento fluido, pisó el timón de proa y saltó alto en el aire, describiendo un arco elegante hacia el silencio. En el punto más alto de su salto, lanzó la alabarda con todas sus fuerzas. El arma surcó el aire nocturno, su frío acero reluciendo al atravesar la oscuridad. La alabarda dio en el blanco, clavándose en el mástil del silencio y sujetando firmemente la cuerda. Pero la distancia era demasiado grande. Viserys no podía aterrizar directamente en la cubierta de Euron. En cambio, se encontró colgando del costado del silencio, aferrándose a la cuerda tensa.
Sin dudarlo, desenvainó su espada y cortó la cuerda con un golpe rápido y decisivo. Silbido, la cuerda, que antes estaba tensa, se aflojó y cayó. «¿Se habrá caído?», murmuró Euron para sí mismo, sintiendo un alivio. Pero la cautela lo inquietaba, así que dio un paso al frente para confirmarlo. No había dado más que 2 pasos cuando Viserys saltó repentinamente del aparejo, aterrizando con fuerza sobre la cubierta del Silence. Se puso de pie y escudriñó a su alrededor. Unos 30 marineros rodeaban a Euron, con los ojos desorbitados por el miedo. Sus expresiones reflejaban las de los soldados de su propio buque insignia que acababan de presenciar al Kraken. Uno aterrorizado por un monstruo de las profundidades, el otro por el monstruo humano que tenían delante. «Mátenlo», ladró Euron, y los marineros mudos cargaron contra Viserys con lanzas y cuchillos. Viserys desenvainó su espada de acero valirio, deslizando ligeramente la mano izquierda por la hoja. Al instante, llamas de color naranja rojizo brotaron a lo largo de la espada, envolviéndola en fuego. Euron entrecerró los ojos. Reconoció aquello como la magia de fuego que había visto en Volantis. Era evidente que Viserys había progresado notablemente en la magia durante este tiempo. La espada llameante surcó el aire, dejando estelas de fuego a su paso. Los marineros mudos, a pesar de su ferocidad, no pudieron acercarse a Viserys. Su manejo de la espada era impecable. Cada golpe dibujaba arcos de fuego que mantenían a raya a sus atacantes. Con el espacio limitado en la cubierta, Viserys se movía de un lado a otro, abatiendo a 5 o 6 marineros mudos en rápida sucesión. Pero Viserys solo tenía un objetivo. Sabía que solo había un hombre al que debía matar ese día. Euron. Alzando la voz, gritó: «He venido a matar a Euron. Apártense de mi camino y les concederé la libertad después de su muerte». Sin embargo, los marineros mudos no vacilaron. Avanzaron con lealtad inquebrantable, como si no lo hubieran oído. Viserys no se sorprendió. Gracias a sus numerosos sueños de dragón, había aprendido hasta qué punto estos hombres eran profundamente devotos de Euron. Euron echó un vistazo por encima del hombro y vio varios buques de guerra que se acercaban rápidamente. Sin dudarlo, sacó una lanza negra de su costado, de un material inconfundible. Hueso de dragón. Era evidente que pretendía enfrentarse directamente a Viserys. Esta jugada pilló a Viserys desprevenido. ¿De verdad cree Euron que puede igualarme?, se preguntó. Pero ante el enemigo, no le quedaba más remedio que atacar. Los dos se enfrentaron. La espada llameante de Viserys chocó con la lanza de hueso de dragón de Euron. Con un poderoso golpe, Viserys apartó la lanza y lanzó su espada hacia Euron. Este retrocedió instintivamente, pero no anticipó lo que sucedió a continuación. La hoja se extendió repentinamente, las llamas se desplegaron y lo alcanzaron de lleno en el pecho. Pero en lugar de atravesarla, la espada se detuvo como si hubiera chocado contra un muro de piedra. Viserys comprendió de repente que protegía a Euron. Una armadura valiria, famosa por su extrema resistencia a la magia. Armadura valiria. Pensó Viserys, comprendiendo de repente por qué su ataque había sido ineficaz. La resistencia mágica de la armadura era formidable, muy superior a lo que sus habilidades actuales podían superar. Era la misma armadura que le había permitido a Euron capturar a varios hechiceros poderosos tras abandonar Valiria. Era la clave para resistir incluso la magia más potente. Euron finalmente comprendió el verdadero poder de su armadura valiria. Si bien su destreza con la espada y su habilidad marcial no eran rival para Viserys, esta armadura encantada lo hacía prácticamente invencible. Esta comprensión reforzó su confianza. A pesar de ser inferior en habilidad, tenía la ventaja. Al ver esto, los marineros de Euron parecieron llegar a la misma conclusión. Aunque Viserys seguía presionando, los marineros, que permanecían mudos, comprendieron que, con la armadura de Euron, su capitán acabaría imponiéndose. Uno a uno, tomaron sus armas y comenzaron a rodear a Viserys una vez más. Años de servidumbre les habían arrebatado toda esperanza de libertad. Las palabras de Euron se les habían clavado en la mente como clavos en los huesos, extinguiendo cualquier atisbo de rebelión.
La ausencia del Kraken, que no había reaparecido, los envalentonaba aún más. Sin embargo, Euron sintió una punzada de ansiedad. No podía permitirse perder más tiempo con Viserys. Necesitaba encontrar una manera de escapar, y rápido. En ese preciso instante, Euron notó algo extraño. Un resplandor rojo en el rostro de Viserys. Al mirar a su alrededor, vio que sus marineros también estaban bañados en una luz carmesí. Toda la cubierta y las velas reflejaban el mismo brillo inquietante. Viserys alzó la vista y vio un objeto rojo surcando las nubes. Lo primero que pensó fue que podría ser un misil, pero rápidamente descartó la idea. En este mundo no existían los misiles. Era un cometa rojo sangre, una estrella sangrienta. Viserys supo de inmediato lo que significaba aquel presagio. La marea de la magia estaba aumentando, y el momento en que nacerían los dragones se acercaba. Por un breve instante, el cometa rojo se abrió paso entre las nubes, su luz ardiente se extendió por el mar y captó la atención de todos. Aún manteniendo sus posturas de combate, tanto Viserys como Euron alzaron la vista con asombro. «Dios mío, ¿qué es eso?», susurró un soldado. «¿Un meteorito rojo?», murmuró otro. Pero fuera lo que fuese, Viserys y Euron ahora solo tenían un objetivo en mente: matarse el uno al otro. La aparición del cometa no hizo sino aumentar su determinación, pues ambos sabían que solo uno de ellos saldría con vida de aquella batalla. La aparición del cometa rojo calmó momentáneamente los combates en el campo de batalla. Pero la pausa fue breve. A la orden del capitán, los buques de guerra de Viserys reanudaron el cerco al silencio de Euron. Sin embargo, algo se sentía diferente. Tanto Viserys como Euron lo percibieron. El cometa rojo despertó algo en su interior, una sensación que jamás habían experimentado. Era como si un poder latente hubiera despertado en sus cuerpos, como si un sentido olvidado hace mucho tiempo hubiera regresado repentinamente. El aire tenía un sabor diferente, más intenso, como si estuviera impregnado de algo mágico. Fue mágico. Ambos sintieron una oleada de poder crecer en su interior. Viserys revisó rápidamente su panel interno y vio que la columna magia subía vertiginosamente. Los números aumentaban sin cesar. 100, 103, 107, 206, 309, siguió subiendo hasta llegar a 700 antes de detenerse finalmente. Viserys sabía que Euron debía haber sentido la misma oleada, y posiblemente incluso con mayor intensidad. Euron corrió hacia el cuerno del dragón y lo hizo sonar él mismo. Brillo. Un sonido profundo y resonante resonó en el mar, llegando a los oídos de los soldados en los otros barcos. La ansiedad se extendió entre las filas mientras apretaban sus armas con fuerza, temiendo el regreso del Kraken. La tensión era palpable, como estar al borde de un precipicio. De repente, el barco de Viserys se sacudió violentamente, como si hubiera sido golpeado por algo enorme. Varios soldados, tomados por sorpresa, cayeron a cubierta, pero se pusieron de pie rápidamente. Lo inquietante fue que el impacto no se limitó a un solo barco, sino que se extendió por toda la flota. Curiosos y alarmados, algunos marineros se atrevieron a asomarse por encima de las barandillas, escudriñando las oscuras aguas que se extendían debajo. Pero no vieron los aterradores tentáculos que esperaban. «Hemos chocado contra un arrecife», murmuró un marinero. Auge. Otro impacto sacudió los barcos, y esta vez, la causa se hizo evidente. Bajo el resplandor rojizo del cometa, varias aletas enormes, tan grandes como velas, emergieron del mar. Esta vez no era el Kraken, sino tiburones y ballenas. Euron había invocado a estas enormes criaturas marinas. Viserys observó el caos a su alrededor. Vio cómo ballenas y tiburones saltaban del agua, embistiendo los barcos. Una de las lanchas rápidas especialmente construidas volcó tras el impacto de una ballena, quedando boca abajo en el agua antes de ser engullida por el océano en cuestión de segundos. Los marineros arrojados al mar fueron rápidamente devorados por los tiburones, y el olor a sangre se intensificó en la brisa marina. «Este cuerno de dragón es jodidamente poderoso», murmuró Viserys, entrecerrando los ojos mientras fijaba la mirada en Euron.
Notó que salía humo de la garganta de Euron, una visión inquietante. Euron había clavado su dedo en la garganta de un marinero, usando magia de sangre para curar las heridas infligidas por el poder del cuerno. En algún momento, el parche de Euron se le cayó, dejando al descubierto un ojo completamente negro que ahora miraba fijamente a Viserys. La visión era inquietante, pero Viserys se mantuvo firme mientras Euron agarraba a otro marinero y lo obligaba a tocar el cuerno del dragón una vez más. Las criaturas marinas respondieron con un nuevo y feroz ataque contra la flota de Viserys. Pero Viserys, ahora rebosante de magia, estaba preparado. Clava su espada llameante en la cubierta, y un torbellino de llamas estalló a su alrededor. El calor era tan intenso que derribó a los marineros cercanos. Los marineros, que se habían acercado sigilosamente, se vieron obligados a retroceder, incapaces de soportar el calor abrasador. Las llamas se propagaron rápidamente, obligando también a Dorren, el aliado de Euron, a retirarse. Dorren sabía que no tenía ninguna posibilidad contra el poder recién adquirido de Viserys. Aún no dominaba ninguna magia significativa, y su plan era dirigirse a Qoor para secuestrar a algunos hechiceros y aprender magia negra. Pero eso ya no servía de nada. Si se acercaba más, estaría en clara desventaja. Mientras Viserys avanzaba, Euron, presa del pánico, ordenó a una bandada de cuervos que atacara. Pero las aves, impulsadas por un instinto suicida, fueron tan ineficaces como polillas atraídas por una llama. Se desintegraron en el torbellino de fuego que rodeaba a Viserys. Desesperado, Euron usó magia de sangre para curarse levemente y luego se abalanzó sobre Viserys con su lanza de hueso de dragón. Pero Viserys estaba preparado. Mientras ambos se acercaban, Viserys agarró la lanza con una mano, neutralizando el ataque. El poder que fluía por sus venas se intensificó. Sintió como su magia aumentaba, como si incluso el ataque de Euron lo hubiera fortalecido. Viserys blandió su espada de acero valirio contra el brazo derecho de Euron, pero este, en un último intento desesperado, agarró el cuerno de dragón y lo blandió contra Viserys. El golpe impactó, pero Viserys, apretando los dientes, absorbió el impacto y remató la faena, cercenándole el brazo a Euron. El pesado cuerno resonó en la cubierta cuando la espada de Viserys cortó limpiamente el cuello de Euron. Sobraban las palabras. La muerte de Euron era la única opción. Era demasiado peligroso para dejarlo con vida, y a Viserys no le interesaban los oscuros secretos que pudiera guardar. En este mundo, villanos como Euron se volvían más peligrosos con cada respiro. La cabeza de Euron salió disparada de sus hombros, dando 3 vueltas y media en el aire antes de aterrizar con un golpe sordo sobre la cubierta. Mientras Viserys contemplaba el cadáver decapitado de Euron, sintió un escalofrío de alivio. Al volverse hacia los marineros mudos que una vez le habían servido con tanta lealtad, vio que todos miraban el cuerpo caído en un silencio atónito. «Bajen las armas», ordenó Viserys. «No los mataré». Estos hombres, independientemente de los crímenes que hubieran cometido bajo el mando de Euron, habían soportado su tortura durante tanto tiempo que Viserys los consideraba parcialmente redimidos. Planeaba someterlos a un examen y, tras un periodo de trabajos forzados para su rehabilitación, se les permitiría reintegrarse al mundo de los hombres normales. Sin embargo, Viserys pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Los marineros permanecían inmóviles, como congelados en el tiempo, con los cuerpos rígidos como figuras de cera. Aquella extraña visión le produjo una oleada de inquietud. Por supuesto, murmuró Viserys para sí mismo, recordando la visión de la revelación de la luna donde había luchado contra el Kraken. Se dio cuenta de que la batalla aún no había terminado. A pesar de ello, intentó despertar a los marineros mudos. «Dejen las armas». Yo no, pero antes de que pudiera terminar, los marineros se dieron la vuelta bruscamente, corrieron hacia la barandilla y saltaron al mar como impulsados por un impulso repentino y desesperado. A través de los ojos del águila dorada, Viserys vio a los marineros dispersarse en todas direcciones. Rápidamente comprendió lo que estaba sucediendo. Euron había transferido su conciencia a ellos, utilizando el poder del cometa rojo para controlar a más de una docena de individuos simultáneamente. ¿De verdad voy a dejar que escapen?, pensó Viserys.
Decidido a no perder el ánimo de Euron, Viserys se tumbó en la cubierta y se obligó a dormir. Bajo la influencia del cometa rojo, sus sueños de dragón eran más nítidos y vívidos que nunca. En el sueño, escudriñó la zona, intentando determinar con precisión la dirección de la conciencia de Euron. Sin dudarlo, despertó, se puso de pie de un salto y se zambulló en el mar, siguiendo el rastro del espíritu fugitivo de Euron. El cometa rojo desapareció de la vista, dejando atrás a soldados que luchaban por mantenerse a flote entre los restos de barcos destrozados. Un soldado inmaculado se aferraba a un trozo de madera a la deriva, intentando subirse a él, cuando sintió que algo lo arrastraba hacia abajo. Un dolor agudo le recorrió la pierna al ser sumergido bajo las olas, dejando tras de sí un rastro de burbujas de color rojo oscuro que estallaban en la superficie. Los soldados luchaban desesperadamente por mantenerse a flote, pero los tiburones, atraídos por el olor a sangre y la carne de sus compañeros caídos, eran implacables. Aunque los efectos del cuerno del dragón se habían disipado gradualmente, el hedor a sangre aún flotaba en el aire, manteniendo a los depredadores al acecho. Los tiburones, antes convocados por el cuerno, ahora se daban un festín con los restos, haciendo que cualquier intento de rescate fuera extremadamente difícil. Algunos intentaron disparar flechas para ayudar a sus compañeros en el agua, pero la escasa visibilidad hizo que sus esfuerzos fueran prácticamente inútiles. El buque insignia de Viserys se había librado de daños graves gracias a su robusto casco. Regis, finalmente recobrando la compostura, miró a su alrededor y subió al mástil para contar los barcos supervivientes. De los 20 buques de guerra que habían zarpado, solo quedaban 13. La pérdida de vidas era abrumadora. La mitad de la flota había desaparecido. Incluso algunos de los barcos más robustos se habían hundido, por no hablar de las veloces embarcaciones lideradas por Virgilio en el intento de interceptación. «Espera, príncipe». Regis recordó de repente el audaz salto de Viserys a la cubierta de Euron y se preguntó qué habría sido de él. «Arriba. Todos. Acérquense al silencio y prepárense para tomarlo», ordenó, tomando el mando del buque insignia en ausencia de Viserys. Los dos barcos estaban a solo 30 metros de distancia, y con un ligero ajuste de dirección, podrían unirse. Regis guió a un pequeño grupo a bordo del Silence usando ganchos de agarre. Mientras subían a bordo, un soldado se le acercó, sosteniendo una antorcha en una mano y una cabeza cercenada en la otra. «Mi señor, aquí hay una cabeza humana». Regis lo identificó rápidamente como perteneciente a Euron. Lo había visto en la bahía de la Costa Naranja y estaba seguro de que no había error. Pero si Euron estaba muerto, ¿dónde estaba Viserys? Tras ordenar que recogieran el cuerpo de Euron, Regis ordenó una minuciosa búsqueda en el silencio. Casi 50 hombres registraron cada rincón de la nave, pero Viserys no aparecía por ningún lado. El pánico se apoderó de Regis, pero rápidamente se obligó a mantener la calma. «No, el príncipe es un buen nadador. Estará bien», se tranquilizó. Sabiendo que la desaparición de Viserys no podía revelarse todavía, se dirigió a los demás. «Tomen el control de este barco. No toquen nada. Rescaten inmediatamente a los soldados que cayeron al agua». «¿Sí?», fue la respuesta inmediata. Regis envió entonces un mensaje a los demás buques de guerra, anunciando su victoria, y les ordenó que comenzaran a rescatar a los soldados que habían caído al mar. Él mismo tomó una pequeña embarcación y se dirigió en la dirección más probable para buscar a Viserys. Mientras tanto, Viserys perseguía a un marinero mudo poseído por el espíritu de Euron. Gracias a su resistencia sobrehumana, Viserys nadó casi todo el trayecto sin necesidad de respirar, hasta que finalmente divisó una figura que nadaba hacia el norte. Antes de que Euron pudiera reaccionar, sintió como si le sujetaran los tobillos con hierro. Al mirar hacia atrás, no vio a nadie más que a Viserys. Euron quiso maldecir, pero había olvidado que ya se había cortado la lengua. Mientras Viserys se acercaba, le propinó un potente puñetazo en la pierna a Euron. El intenso dolor lo dejó inmediatamente incapacitado. Sin dudarlo, Viserys lo agarró del cuello, provocando que Euron perdiera el conocimiento.
Al sentir el crujido seco bajo la palma de su mano, Viserys supo que aquel cuerpo ya no tenía vida. Justo cuando creía haberlo matado para siempre, un pensamiento repentino cruzó por su mente. Volvió a usar sueños de dragón. Esta vez, Viserys se dio cuenta de que su visión se había desplazado a otro lugar. Este tipo ha vuelto a transferir su conciencia, pensó. Es realmente difícil de matar, murmuró al recobrar el conocimiento. Viserys se encontró hundiéndose lentamente hacia el fondo del mar. Debajo se extendía un abismo de una oscuridad absoluta, con solo un tenue resplandor de luz sobre su cabeza. Siguiendo las indicaciones que había aprendido en sueños de dragón, nadó una vez más hacia la luz. Mientras tanto, Regis se ponía cada vez más nervioso. Quería movilizar a los soldados para la búsqueda, pero hacerlo podría causar un gran revuelo en el campamento. Peligro, pensó. Sin embargo, con cada minuto que pasaba, Viserys se alejaba más, sobre todo con ese enorme kraken, de más de 10 o 20 metros de largo, acechando en las aguas. La sola idea del gigantesco kraken le heló la sangre a Regis. Lord Regis. De repente, Regis oyó que alguien lo llamaba por su nombre. Levantó la vista y vio a Spider-Weaver acercándose. Lord Regis, ¿dónde está el príncipe Viserys? Necesito verlo. Regis miró a su alrededor con cautela antes de indicarle a Weaver que subiera a bordo para hablar en privado. Al percibir la tensión, la inquietud de Weaver aumentó. ¿Qué? El príncipe Viserys ha desaparecido. No armen un escándalo. Mantengan la calma de sus hombres, advirtió Regis. A Weaver se le heló la sangre al oír la noticia. Todos acababan de presenciar al aterrador kraken, y aunque no se veían enemigos, Viserys seguía siendo el pilar del grupo. Si los soldados se enteraban de que le había ocurrido algo, sin duda se desataría el caos. La mayor preocupación era la incertidumbre sobre si el kraken aún acechaba cerca. Aunque habían matado a Euron, la batalla estaba lejos de terminar. Solo se habían enfrentado a una parte del enemigo. El kraken no era un enemigo derrotado que se dispersaría y huiría. Era un depredador implacable. Para mantener el orden, debían mantener en secreto la desaparición de Viserys. Dividámonos y busquémoslo. Bueno. Para entonces, Euron ya se había apoderado de otro cuerpo. Había subestimado gravemente a Viserys. Al entrar en este nuevo cuerpo, instintivamente escudriñó su entorno, pero el cansancio pronto lo venció y se tumbó sobre un trozo de madera a la deriva para descansar. Si lograba percibir la dirección del kraken, tal vez podría escapar. Lo que Euron no sabía era que Viserys ya lo había encontrado. De repente, sintió que le agarraban los tobillos de nuevo y lo arrastraron bajo el agua. Las manos de Viserys se cerraron alrededor de su cuello una vez más, y Euron juró que nunca había sentido tanto terror en su vida. Pero el miedo quedó eclipsado por el pavor de enfrentarse a aquel hombre que estaba a punto de matarlo por tercera vez. Pero justo antes de que Viserys pudiera romperle el cuello a Euron, una sonrisa de suficiencia se dibujó en los labios de este. Viserys, tras haber matado a Euron una vez más, estaba a punto de usar sueños de dragón para descubrir qué cuerpo había poseído esta vez, cuando de repente sintió algo tan grueso como una pierna humana enroscarse alrededor de su cintura. No era una pitón, era el kraken, invocado por Euron. Final del capítulo.